En la carta a los Colosenses, Cristo es presentado como supremo sobre todo. El Señor Jesucristo es presentado como el que creó y gobierna el universo. El Señor Jesucristo es presentado como el que sostiene el cosmos y todo fue hecho por Él y para Él. No hay nada que exista que no haya sido creado por Él, como se menciona en Colosenses 1:16, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que, hermanos, Colosenses 1:16 nos ofrece una de las descripciones más profundas del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Su relevancia realmente es tan significativa para nosotros hoy, así como lo fue para los colosenses en su tiempo. Así que damos gracias al Señor, hermanos, por permitirnos estudiar juntos esta hermosa carta, y pues les pido que oremos para que podamos iniciar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos una vez más podernos reunir a estudiar, a escudriñar tu palabra, por permitirnos, Señor, conocer las verdades reveladas a través de tu palabra. Y hoy, Señor, que estudiaremos Colosenses, por permitirnos, Señor, conocer aún más de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder entender, Señor, y para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas y para darte gloria y honra, porque solamente a ti pertenecen, Señor. Te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces iniciamos con una pregunta. ¿Quién escribió la carta a los Colosenses y a quién iba dirigida la carta? Si tienen Biblia, vamos a Colosenses 1, versículo de 1 al 2, donde se nos indica quién escribió la carta y a quién se le escribe. Dice Colosenses 1:2: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El primer versículo del capítulo 1 dice que Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Esto nos dice o nos indica que Pablo es el autor, es el autor, y que la carta fue escrita junto a Timoteo. Además, el texto aclara aquí también que está dirigida a los colosenses. Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, es decir, a un grupo específico de los santos en una ciudad particular que era Colosas. Ahora, ¿quiénes eran los destinatarios de la carta? Los destinatarios de la carta a los colosenses son los habitantes de Colosa. Esta era una ciudad que estaba ubicada en el valle del río Lico, en lo que hoy conocemos como Turquía. Colosas se encontraba en la región histórica de Frigia, que forma parte de la provincia romana de Asia. Esta provincia realmente corresponde en gran medida hoy a la actual, a lo que conocemos como Turquía, y era un área de gran importancia cultural y comercial en la antigüedad. Así que Colosas estaba situada en un valle fértil cerca del río Lico, aproximadamente a 160 kilómetros al este de Éfeso. Y aunque Colosas realmente tuvo una gran importancia en el pasado, su relevancia se podría decir que disminuyó con la llegada de ciudades vecinas y prósperas o más prósperas como Hierápolis y la Odisea. Durante el tiempo del apóstol Pablo, quien fue el que escribió la carta a los colosenses, que la escribió entre los años 60 y 62 después de Cristo, la historia cuenta que Colosas fue devastada por un gran terremoto. Después de ese terremoto, solo se menciona a Hierápolis y la Odisea, y ya no se vuelve a hablar más, o ya no se menciona más a Colosas. Ahora, la pregunta es: ¿cómo llegó el Evangelio entonces a Colosas? Y la respuesta es que el Evangelio llegó a Colosas, y la respuesta es que el Evangelio llegó a Colosas
a través del ministerio del apóstol Pablo, que este ministerio fue desarrollado en Éfeso. Cuando leemos Hechos 19 se describe cómo Pablo realizó un ministerio especial ahí en Éfeso. En Hechos 19, capítulo 19, versículos 17-19, dice que el nombre del Señor Jesús fue magnificado y muchos que habían creído confesaron sus pecados, y también dice que quemaron sus libros de magia. Y esto muestra cómo el poder del Evangelio se propagó desde Éfeso a toda Asia Menor, alcanzando lugares como Colosas, como Sardis, como Esmirnia, como Hierápolis y también como la Odisea. Ya en Hechos 19:8 se narra que mientras Pablo estuvo en Éfeso, Pablo enseñó en la sinagoga judía y luego se trasladó a la escuela de un hombre llamado Tirano, donde nos cuenta que enseñaba diariamente y que enseñó durante 2 años. Así que en este entorno en el que estaba Pablo enseñando, se formaron discípulos que llevaron el mensaje a otras ciudades. Y uno de los discípulos de Pablo fue Epafras, quien era originario de la ciudad de Colosas. Así que realmente fue Epafras quien llevó el evangelio a la ciudad de Colosas y luego a Heriápolis y también a la Odisea. De esta manera fue como, podríamos decir que fue como el mensaje del evangelio llegó a la ciudad de Colosas. Ahora, en Colosenses 1:6, vemos que Pablo se alegra al ver el resultado de que los colosenses hayan escuchado el evangelio. Miremos lo que dice Colosenses 1:6. Dice que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así que Pablo estaba totalmente maravillado porque desde el momento en que oyeron el evangelio los colosenses, empezaron a dar fruto y estaba contento de que el evangelio también estaba creciendo en toda Asia. Ya en Colosenses 1:7, Pablo escribe cómo los colosenses aprendieron de Epafras y lo vemos en el versículo 7 que dice: así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Así que fue Epafras quien llevó el Evangelio a Colosas bajo la dirección de Pablo. Además, en Colosenses 4:12, Pablo menciona nuevamente a Epafras diciendo: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda, en toda la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, así que Epafras fue quien llevó el evangelio a Colosas bajo la dirección de Pablo. Entonces, es probable que Epafras, enviado como discípulo de Pablo, llegara a Colosas y comenzara a predicar el evangelio, me imagino que en su casa, en su hogar, y esto lo llevó a la fundación de una iglesia en Colosas. Luego, su ministerio se expandió hacia Hierápolis y hacia la Odisea. Así que fue de esta manera que el Evangelio llegó a Asia Menor a través del ministerio de Pablo en Éfeso con su discípulo Epafras. Ahora, vamos a ver los temas principales de Colosenses. Los podemos dividir en cuatro. Primero, la preeminencia de Cristo. Colosenses enfatiza que Jesús es el creador de todo y que en él reside toda la plenitud. Eso lo encontramos en Colosenses 1, versículos 16 al 19, la preeminencia de Cristo. Número 2, la reconciliación con Dios. A través de la muerte de Cristo, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes son reconciliados con Dios y pueden disfrutar de una relación restaurada. Eso lo vemos en Colosenses 1, 20, 22. Número 3, la vida nueva en Cristo. Pablo instruye a los creyentes sobre cómo vivir en respuesta a su nueva vida en Cristo a través de la mortificación del pecado y la adopción de nuevas virtudes. Eso lo vemos en Colosenses 3, del 1 al 17. Y 4,
la unidad en la comunidad cristiana. Se enfatiza la importancia de relaciones y el compañerismo dentro de la iglesia y en el hogar, y eso lo vemos en Colosenses 3:18 y Colosenses 4:1. Ahora, veamos el bosquejo de Colosenses. Podemos ver, número uno, la introducción y el saludo que lo encontramos en Colosenses 1, del versículo 1 al 14. Dos, encontramos la supremacía de Cristo, que lo encontramos en Colosenses 1, del versículo 15 al 23. Tres, el ministerio de Pablo, que lo encontramos en Colosenses 1, 24 y 2:5. Cuatro, advertencias contra la filosofía engañosa, que lo encontramos en Colosenses 2, 6 al 23. Cinco, la vida nueva en Cristo, que la encontramos en Colosenses 3, del 1 al 17. 6, encontramos instrucciones para la vida en el hogar, que lo encontramos en Colosenses 3, 18 y 4, 1. Y luego encontramos la conclusión y despedida, que lo encontramos en Colosenses 4, del 2 al 18. Ahora, pasemos a ver el propósito de la carta a los colosenses. Y aquí nos debemos hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿cuál es el interés de Pablo para escribir la carta a los colosenses? Y Pablo tiene un profundo interés en escribir la carta a los colosenses, motivado por una gran preocupación por la situación que estaba viviendo la iglesia de Colosas en ese momento. Es decir, en ese momento Pablo se encuentra en Roma bajo arresto domiciliario, pero allí Pablo podía recibir visitas, y es durante este tiempo que Epafras visita a Pablo en la cárcel y llega para informarle sobre el estado del cristianismo en Colosas y en las ciudades cercanas como la Odisea. Em, es decir, lo que Epafras le informa a Pablo le causa mucha preocupación, y por eso decide escribir esta carta a los colosenses. Ahora, la iglesia en Colosas estaba en riesgo debido a una seducción doctrinal que amenazaba con desviarlos de la enseñanza del Evangelio. Así que esta, esta carta a los colosenses realmente es una respuesta específica a la necesidad de abordar esta amenaza. Y Pablo busca prevenir que los colosenses caigan en la trampa de falsas enseñanzas. De hecho, cuando leemos la carta de Colosenses, vemos que es intencionalmente preventiva. La carta tiene el objetivo de afirmar la fe de ellos y mantenerlos firmes en la verdad del Evangelio. Además, es interesante también notar que durante su encarcelamiento en Roma, Pablo no solamente escribe a los colosenses, sino que también escribe las cartas a los efesios y también escribe la carta a Filemón. Así que Epafras permaneció con Pablo durante su arresto domiciliario en Roma, porque es él quien envía saludos a los colosenses. Ahora, en el capítulo 4 es mencionado otra persona, otro hombre, que se llama Tíquico, que fue encargado de llevar las cartas. Veamos Colosenses 4, versículos del 7 al 8. Pablo dice: en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Así que, hermanos, es Tíquico quien fue enviado a Colosas para informarles sobre la situación en la que estaba Pablo, y a su vez regresar con noticias sobre cómo habían recibido la carta. También vemos que Pablo menciona a Onésimo en Colosenses 4:9, que dice: y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Así que Tíquico y Onésimo llevan desde Roma las cartas a los colosenses, a Filemón y a los efesios. Así, Pablo escribió a Efesios una carta dirigida a una región, Filemón una carta personal y Colosenses una carta a una iglesia. Entonces, Tíquico llevó la carta a los Efesios y a los Colosenses, mientras que Onésimo llevó la carta a Filemón. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es la situación de la iglesia de Colosas y por qué le escribe Pablo? Leamos Colosenses 2:4, que dice: esto lo digo para que nadie los engañe
con razonamientos persuasivos. Mira lo que les dice Pablo, porque escribe la carta. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Y luego lee un poco más adelante en el versículo 8 que dice, miren, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces aquí Pablo está preocupado por una enseñanza que él llama una filosofía que está seduciendo a los colosenses. Ahora, no es la única carta en la que Pablo escribe para defender a la iglesia de un error. Por ejemplo, Gálatas es una carta en la que Pablo defiende el evangelio, pero a diferencia de Colosenses, en Gálatas Pablo escribe a cristianos en Galacia que ya han caído en el error. Pero aquí en Colosenses no encontramos una exhortación de Pablo de esa forma. Lo que quiere decir es que quizás la iglesia no ha sido seducida, pero está a punto de ser seducida, y eso es una diferencia realmente interesante. Pero Pablo les dice a los colosenses, cuidado con esa filosofía. Estas vanas sutilezas que buscan engañarle, entonces la preocupación realmente de Pablo es una enseñanza falsa. Ahora, ¿qué enseñanza es? ¿Cómo descubrimos a esta filosofía? Bueno, los comentaristas bíblicos le llaman la herejía colosense, así lo llaman los comentaristas bíblicos. Sin duda, realmente los cristianos de la iglesia en Colosas están enfrentando la presión de adaptarse a la vida religiosa de quienes los rodean. Cuando Pablo menciona la filosofía, probablemente se refiere a un estilo de vida religioso que está influyendo en ellos. Miren, la ciudad de Colosas tenía una población compuesta de judíos y gentiles, lo que explicaba por qué en la herejía que enfrentaban había elementos de paganismo y también de judaísmo. Y la cultura pagana de la época adoraba a diversos dioses como Isis, como Serapis, como Helios, como Artemisa. Y esto significaba que los creyentes en Colosas sentían una gran presión para volver a sus viejas prácticas paganas. Entonces era realmente sincretismo religioso y Pablo les exhorta a tener cuidado con esa filosofía. Ahora, Pablo no dice esta herejía se llama así, simplemente les da las razones de por qué no deberían ser seducidos por esa herejía. Veamos lo que dice Colosenses 2:16. Dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Entonces, de alguna manera, los colosenses están siendo juzgados, están siendo presionados a guardar días religiosos, fiestas religiosas, incluyendo el sábado, incluyendo también dietas alimenticias. Ahora, esta filosofía tenía prácticas religiosas que prohibían ciertos alimentos. Vemos que se exige la observancia de ciertas fiestas, de ciertos rituales. Leamos lo que dice Colosenses 2:18. Dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Luego dice el versículo 21, más adelante dice, no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, lo que sabemos de esta filosofía es que se sujetan a fiestas religiosas, a rituales, están juzgando a los colosenses, están presionándolos porque ellos no se sujetan a estos rituales. Y luego leímos que castigan el cuerpo. De alguna forma, de alguna manera, no toques, no manejes, no gustes, tiene un duro trato del cuerpo.
Si vemos Colosenses 2:11, Pablo dice también en Colosenses 2:11, dice, en él ustedes fueron circuncidados. Ahora, ¿quiénes serían los únicos que practicarían la circuncisión en ese momento? Claro, serían los judíos. Así que esta herejía es una especie de judaísmo místico que se ha combinado con ideas del mundo y que están presionando a estos creyentes de Colosas a sujetarse a todas estas reglamentaciones. Pero leamos lo que dice Colosenses 2:9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, lo que estas personas están diciendo a los colosenses es, ustedes no están completos en su experiencia cristiana. A ustedes les falta algo. Necesitan seguir estos rituales, necesitan obedecer estas fiestas y practicar la circuncisión para tener una experiencia más plena y satisfactoria. Realmente esa era la presión que estaban experimentando los colosenses. Ahora, ¿qué piensa Pablo de esta filosofía? Colosenses 2:18 dice Pablo que es un engaño, es completamente un engaño. ¿Y en qué se basa este engaño? Miremos lo que dice Colosenses 2:8, dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, y no según Cristo. Aquí Pablo realmente identifica esta herejía como un engaño de los hombres, como una enseñanza que proviene de los seres humanos y no proviene de Dios, porque al final Pablo dice, y no según Cristo, pero luego dice, conforme a los principios elementales del mundo. ¿Y qué quiere decir los principios elementales del mundo? Se refiere a los conceptos básicos que forman la base de las enseñanzas y filosofías humanas, las cuales son realmente insuficientes para conocer la verdad de Dios y la salvación que ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Colosenses 2:4. Dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Pablo realmente no quería que los colosenses fueran engañados por la retórica persuasiva de los maestros falsos que agredían realmente a la persona de Cristo. Pablo dice, no solamente es un engaño, parece sabiduría. Pablo dice, tengan cuidado, son muy astutos y presentan esta sabiduría con argumentos persuasivos y pueden llevar a los incautos al error. Eso es lo que Pablo piensa de esta filosofía. Ahora, ¿de qué manera va a enfrentar Pablo esta herejía? Bueno, a lo mejor nos estamos preguntando, ¿y cómo me serviría esto en la vida diaria? ¿Cómo me serviría saber estas cosas el día de hoy? La verdad nos sirve de mucho. Vamos a tratar de ver qué es lo que dice Pablo, cuál es su argumento en esta carta, de qué manera va a enfrentar Pablo esta herejía y qué herramientas le va a dar Pablo a los colosenses para enfrentar y huir de esta filosofía. Miren, Colosas estaba realmente en una ruta muy importante que facilitaba el comercio entre Europa y Asia Menor. Y esta ruta era una ruta sumamente importante. Antes que el Imperio Romano conquistara el mundo conocido, Alejandro Magno había sido un gran conquistador y su objetivo realmente era difundir el estilo de vida griego por todo el mundo, lo que se conoce como helenismo. Y Alejandro logró realmente hacerlo. Sin embargo, cuando llegó el Imperio Romano no intentó poner ninguna ideología. Realmente lo que hizo el Imperio Romano, su enfoque era la unidad política. Así que bajo el Imperio Romano, la humanidad se encontró realmente en una situación única, ya que había personas de diversas partes del mundo conviviendo en un mismo lugar. Miren, los romanos llegaron a construir vías que realmente facilitaban la comunicación
y el transporte a lo largo de su territorio. Y esto permitía que personas de distintas religiones viajaran, se conocieran, tuvieran relaciones e intercambiaran conocimiento. Y esto, de alguna manera, dio lugar a la aparición de personas que estaban en relación constante con todas las religiones conocidas del mundo antiguo. Es por esto realmente que las iglesias de la época se sentían amenazadas por el sincretismo que los rodeaba, ya que constantemente se les presentaban nuevas filosofías, nuevas enseñanzas, y generalmente todas eran erróneas. Ahora, Pablo enfrenta esta enseñanza enfatizando que el principal problema de esta herejía es que Cristo es relegado a un segundo plano. Esa es la forma como lo enfrenta Pablo. Pablo enfrenta esta enseñanza enfatizando que el principal problema de esta herejía es que Cristo es relegado a un segundo plano. En lugar de Cristo ser el enfoque principal, se sostiene que la importancia recae en los rituales, la observancia de días religiosos y la rígida disciplina del cuerpo como medios para ser mucho más espirituales. Ahora, la respuesta de Pablo a esta idea es contundente. La respuesta de Pablo a esta idea es clara. Pablo nos habla sobre la grandeza de Cristo, quien es Dios hecho hombre. Nos dice que Jesús es el creador de todo, lo que realmente le da autoridad sobre el universo. En él se encuentra toda la esencia de Dios, lo que significa que no es un ser menor, sino que es la presentación completa, la representación completa de Dios. Aquí Pablo nos anima realmente a buscar en Jesús respuestas a nuestras dudas y a nuestras necesidades espirituales. Miren, Cristo es suficiente. Él no solo nos ofrece salvación, sino también una relación profunda y transformadora con Dios. Cristo es supremo, Cristo es Dios. Él es la cabeza de toda la creación, Él es la cabeza de la iglesia. Y dice Pablo en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Este es el punto de Pablo. Jesucristo, que lo llena absolutamente todo, que es creador de todo lo que existe y que sustenta todas las cosas y que por medio de él se crearon todas las cosas. Él mismo creó las cosas para él. En él toda la plenitud de Dios habita. Jesucristo es Dios. Y esto significa que todos estamos completos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, todos estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada, ni para la salvación, ni para la vida. Cristo es suficiente. Y ese es el punto de Pablo en la carta a los Colosenses. Entonces Pablo muestra la cura para este problema, para esta herejía, es recordarles quién es Jesús, poner a Jesús en el lugar que corresponde, en el lugar más alto. La supremacía de Cristo es el tema de Pablo en esta carta a los colosenses. Y esta verdad realmente te debe animar para que cuando enfrentes alguna dificultad, recuerda realmente quién es Jesús y que debe estar en el lugar que le corresponde, en lo más alto, porque la supremacía de Cristo es vital y recuerda que Cristo es suficiente. Bueno, ahora vamos a ver las divisiones del libro en los 4 capítulos en Colosenses. En el capítulo 1, lo que hace Pablo es saludar a la iglesia y comienza con el tema Cristo es supremo. Cristo creó todas las cosas. Cristo es la cabeza de la iglesia. En el capítulo 2 es la parte donde Pablo menciona esta filosofía y directamente ataca el problema y les dice, en Cristo están completos, no necesitan nada más. Cristo ha hecho todo lo que ustedes necesitan para la salvación y no necesitan absolutamente nada más en la vida porque Cristo mismo es Dios. Y si Dios vive en usted, y Cristo es Dios y vive en ustedes.
Y eso es lo que dice el texto. Cristo quien habita en nosotros y en él habita la plenitud de Cristo. Bien, miremos lo que dice Colosenses 1:27. Dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y Colosenses, en el siguiente capítulo, en Colosenses 2:9, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Así que esta verdad revelada en Colosenses enfatiza que Cristo no solo habita en los creyentes dándole esperanza, sino que también encarna la plenitud de la divinidad. Y esto quiere decir que los creyentes pueden encontrar en Cristo todo lo que necesitan. Los creyentes pueden encontrar en Cristo todo lo que necesitan para la vida y la salvación, porque Cristo es suficiente. Ahora, en cuanto a los rituales, ¿qué dice Pablo? Veamos lo que dice Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 dice, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Aquí Pablo responde que no necesitan la circuncisión porque en Cristo ustedes recibieron una circuncisión espiritual. Este es el nuevo nacimiento en Cristo, la nueva creación en la conversión. Ahora, ¿y qué pasa con las fiestas judías y los sábados? Bueno, lo que responde Pablo es lo siguiente y lo encontramos en Colosenses 2:17. De todas las fiestas, Pablo dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. La respuesta de Pablo es, todas las fiestas que Dios les dio a los judíos eran una sombra. Los elementos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, como regulaciones alimenticias, como las fiestas, sacrificios, realmente eran sombras que apuntaban a Cristo. Cristo es el cumplimiento de toda fiesta judía y de todo ritual, y ya no son necesarias porque en Cristo están completos. Pablo también habla más adelante del dominio de las tinieblas, y a esto Pablo dice que están derrotados. Mira lo que dice Colosenses 2:13. Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Pablo responde a cada problema de esta herejía diciendo una cosa: Cristo es supremo, Cristo es supremo, Cristo es suficiente para todo creyente y no necesita más. El que está en Cristo está completo. Si notan el argumento de Pablo, el que está en Cristo está completo, no se necesita más. Y entonces, el resto de la carta, ¿de qué se trata? Muy bien, si Cristo es supremo y Cristo lo llena todo y ustedes están completos en él, ¿cómo debería reflejarse eso en la vida cristiana diaria? Si Cristo es el dueño de la creación y la cabeza de la iglesia y es el supremo y es Señor, lo que Pablo termina diciendo es vivan bajo el señorío de Cristo en todo lo que hacen, y por eso dice en Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre.
Voy a volver a leerlo. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Colosenses realmente es una carta maravillosa donde Pablo, el apóstol Pablo, pone a Cristo en el lugar más alto, supremo. Pablo enseña que en Cristo todo cristiano, todo creyente está completo y no necesita absolutamente nada para salvación porque todo lo hallamos en Cristo Jesús. Y luego Pablo remata diciendo, ya que Cristo es Dios y Señor, vivan bajo su señorío en todo lo que hacen, ya sea de palabra o de hecho. Y lo que está diciendo Pablo, era la cura para esta filosofía y esta herejía que estaban enfrentando los colosenses. Y al final, en el capítulo 4 de Colosenses, es Pablo saludándolos y dándoles instrucciones finales. Bueno, ahora, ¿qué implicaciones tiene Colosenses para, para el creyente? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo puede ser útil esta carta para nosotros como creyentes? Esta carta realmente está llena de gratitud a Dios. Esta carta está llena de gratitud por la salvación que Dios nos da, porque es Dios quien nos eligió, porque es Dios quien nos llamó, porque es Dios quien nos adoptó, porque es Dios quien nos rescató de las tinieblas, porque nos rescató del dominio de Satanás, porque nos libró del castigo eterno, porque perdonó nuestros pecados y por lo tanto el cristiano, el creyente verdadero, vive en alabanza constante, en adoración continua al Señor del universo, que nos amó y nos libró del pecado y del castigo eterno. Así que ninguna influencia externa puede controlar la vida de un creyente porque Cristo habita en él. La carta a los colosenses realmente nos recuerda que Cristo es suficiente. Eso es lo que encontramos en la carta a los colosenses. Cristo es suficiente. Esta epístola nos enseña que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y en Él encuentran su propósito y su sustento, nuestra vida. Nuestra existencia realmente se origina en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, nuestra existencia está unida a Él. Y cuando Cristo, que en nuestra vida, se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, el mensaje de la carta a los colosenses es tan relevante hoy como lo fue en el pasado. Al igual que los creyentes de Colosas, nosotros también enfrentamos desafíos significativos en nuestra vida diaria. Y estos retos, aunque pueden manifestarse de diferentes maneras, siguen siendo fundamentales en nuestra búsqueda de una fe verdadera y de una fe auténtica. Y podemos realmente identificar 4 desafíos principales que todos enfrentamos hoy en día. 4 desafíos principales que enfrentamos hoy en día. Entonces, primero, la presión del mundo. Vivimos en un entorno muy conectado que nos bombardea con ideas, con filosofías y enseñanzas que pueden distraernos. Lo mismo que vivía Colosas en su tiempo. Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Este versículo es hermoso porque realmente nos advierte sobre las influencias externas que pueden apartarnos de la verdad. Y como creyentes debemos estar realmente atentos a esas filosofías. Como segundo punto tenemos gratitud y confianza. Como segundo punto tenemos gratitud y confianza. A menudo, realmente las personas buscan seguridad y felicidad en cosas externas. Mira lo que dice Colosenses 3:2. Nos recuerda, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, nuestra mirada ¿dónde debe estar? En el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y esto nos anima a encontrar nuestra raíz realmente en Cristo, quien es nuestra verdadera paz, quien es realmente donde estamos completos, donde encontramos paz y victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Número 3, influencias sectarias. ¿Existe realmente el riesgo de ser atraídos por grupos que promueven rituales o leyes para ser completos espiritualmente? Colosenses 2:10 afirma: y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Qué dice Colosenses 2:10? Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Cristo ya tenemos todo lo que necesitamos, sin necesidad de buscar en otras prácticas. Realmente lo que debemos entender fue el mensaje que Pablo le envió a Colosas. Cristo es suficiente, no necesitamos nada más. Cuando estamos arraigados a Cristo, estamos completos en Cristo porque Cristo es suficiente. Y número 4, la supremacía de Cristo. Es esencial realmente colocar a Jesús en el lugar que corresponde como supremo. Colosenses 1:17 afirma y dice: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y esto nos recuerda que Cristo debe ser el centro real de nuestras vidas, que Cristo debe ser el centro real de nuestra existencia y de nuestras decisiones. Y su supremacía nos guía en cómo vivir en nuestra fe. Así que, hermanos, esta carta es muy bonita, es muy hermosa, donde podemos realmente conocer quién es Cristo, podemos conocer la supremacía de Cristo, podemos ver cómo Pablo les dio las herramientas a los colosenses para que enfrentaran los desafíos que tenían en ese momento, y es algo que nos sirve también en este tiempo. Así que los animo a mantener la fe centrada en la suficiencia de Cristo, y entender que realmente en Cristo estamos completos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este hermoso regalo de tu palabra a través de Colosenses, donde podemos conocer y entender la supremacía de Cristo, donde podemos entender y reconocer que si hemos sido llamados, Señor, si hemos sido salvos por tu gracia y por tu misericordia y por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en Él estamos completos. Y yo te pido, Señor, que cada una de las personas que están hoy aquí representadas, representando sus familias, Señor, conectados, puedan entender esta verdad, Señor, y puedan ser iluminados para que puedan vivirla en su vida cotidiana, Señor, entendiendo que somos completos en Cristo y que si estamos arraigados a Él, no nos falta nada. Que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.